Mi padre vendió la casa que heredé para pagarle unas vacaciones a mi hermano. Pensé que era una broma cruel, pero no lo era. Era real. Y lo peor es que lo hizo a mis espaldas, falsificando mi firma como si no existiera, como si nunca hubiera importado. Esa casa era el único lugar donde me sentí querido, y me la arrebató como si fuera basura. Pero cometió un error. Creyó que me iba a quedar callado. Desde niño, la casa de la calle Magnolia fue mucho más que una propiedad para mí. Era el único lugar donde podía respirar con libertad. Entre los olores de pan horneado y lavanda fresca, entre las paredes cálidas y las ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde, aprendí a sentirme seguro. Mi abuela Clara no solo me daba cobijo, me hacía sentir visto, importante, querido. Ella fue, en muchos sentidos, la madre que mis propios padres nunca quisieron ser. Así que cuando falleció y me dejó su casa como herencia, no me sorprendió. Me dolió, por supuesto, pero entendí su decisión. Ella sabía lo que esa casa significaba para mí. No era cuestión de dinero, era mi infancia entera encapsulada en esas paredes. Aunque yo ya vivía por mi cuenta, en un pequeño departamento del centro, solía pasar por la casa de vez en cuando, como quien visita a un viejo amigo. Me bastaba verla para sentir que todo iba a estar bien. Hasta que llegó ese mensaje. Era de Julián, mi abogado y viejo amigo de la universidad. Tú autorizaste la venta de la casa de la calle Magnolia. Fruncí el ceño. Sentí un cosquilleo en el estómago. Respondí de inmediato. ¿Qué venta? Pasaron menos de 2 minutos antes de que me llamara. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de tensión. Adrián, dijo sin rodeos. Recibí un aviso de la notaría Villeda. Aparentemente, tu propiedad fue vendida hace un mes. Está registrada a nombre de una pareja. Y lo peor, tú firmaste los papeles. ¿Cómo que firmé? Eso es imposible. Eso pensé. Pero hay una firma, y no parece tan burda. Me quedé en silencio unos segundos. Podía sentir como mi cuerpo se tensaba, como si todos los músculos decidieran contraerse al mismo tiempo. Tienes que venir mañana, añadió Julián. Trae todo lo que tengas. Testamento, papeles, correos, todo. Voy. Colgué y, sin pensarlo 2 veces, agarré las llaves del coche. Necesitaba ver la casa. Necesitaba comprobar que todo eso era solo un error administrativo. Una coincidencia. Algo. Pero no lo era. Cuando llegué a la calle Magnolia, supe al instante que algo no estaba bien. Frente a la entrada había estacionados un todoterreno negro y una camioneta nueva con placas del estado vecino. Cortinas diferentes colgaban en las ventanas. Macetas nuevas decoraban la entrada. El jardín estaba recortado de forma distinta. Era como si la casa hubiese cambiado de dueño, porque lo había hecho. Tocó el timbre un hombre de unos 40 y tantos, con expresión de sorpresa. Detrás de él, una mujer me miraba con desconfianza. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, amable, pero tenso. Esta es mi casa, respondí sin rodeos. Soy Adrián Salgado. Esta propiedad pertenecía a mi abuela Clara. Me la dejó en su testamento. Yo nunca la vendí. Ambos se miraron. La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Qué? Nosotros la compramos legalmente hace un mes. Todo está en regla. ¿Puedo ver los papeles? No creo que sea apropiado, dijo el hombre, cruzando los brazos. Le sugiero que lo resuelva con su abogado. No queremos problemas. Y ahí estaba. La realidad. Oh. Fría. Inamovible. Sin decir nada más, me di la vuelta, subí al auto y conduje. No recuerdo cómo llegué, pero terminé frente a la casa de mis padres. Entré sin tocar. Darío, mi hermano menor, estaba tirado en el sofá, con el teléfono en la mano y los pies sobre la mesa del salón. Tenía una bebida energética a medio acabar en el brazo del sillón. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Lo miré, con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Dónde están papá y mamá? Salieron. ¿Por qué? ¿Tú sabías que vendieron la casa de la abuela? Se encogió de hombros. Sí. Papá dijo que ya no la necesitabas. Que era mejor darle un uso real. ¿Vacaciones? Sonrió. Nos vamos a Grecia. 10 días. Con yate incluido. Sentí como mi mandíbula se apretaba sola. ¿Y el dinero salió de la venta? Pues claro. No entiendo por qué te molesta tanto. Tú ya tienes tu departamento. Tuve que salir de esa casa antes de hacer una locura. Subí directo a la oficina de mi padre. Busqué entre sus archivos, entre sus correos. Y ahí estaba, un mensaje al notario con el asunto: venta Magnolia. Urgente. Lo abrí. Hazlo rápido. No quiero que Adrián lo descubra hasta que sea demasiado tarde. Tomé fotos de todo. Cada documento, cada correo, cada rastro. Cuando bajé, Darío me miró con cara de fastidio. ¿Qué haces? Dile a papá que le espera una demanda. Y me fui. Esa noche, envié todo a Julián. No me respondió enseguida. Pero cuando lo hizo,
Su mensaje fue breve y definitivo. Tenemos todo. Esto apenas comienza. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa complaciente de mi padre, las palabras absurdas de Darío, y esa casa, mi casa, con autos desconocidos en la entrada, con cortinas nuevas, como si la hubieran arrancado de mis manos sin permiso. Apenas amaneció, salí directo a la oficina de Julián. Él ya me esperaba con café caliente y un montón de carpetas sobre la mesa. Tengo todo listo para presentar una demanda formal, me dijo sin rodeos. Pero hay más. Se giró hacia su computadora y me mostró en pantalla los documentos de la venta. La firma junto a mi nombre destacaba en tinta negra. ¿Eso se supone que soy yo? Pregunté con amargura. No solo no coincide con tu firma real, respondió. Ya la envié a un perito grafológico, y el informe preliminar confirma que fue falsificada. Lo más grave es que el notario que avaló esta transacción ya tiene historial. Estuvo involucrado en un caso de suplantación hace 2 años, pero salió librado por falta de pruebas. Respiré hondo. Una parte de mí todavía quería pensar que esto no era tan grave, que quizás había una explicación, que mi padre, aunque un egoísta, no era un criminal. Pero lo era. Entonces, ¿qué sigue? Pregunté. Hoy mismo enviaremos una notificación oficial a tu padre y a su abogado, dijo Julián. Les daremos 72 horas para anular voluntariamente la venta y devolver el dinero. Si se niegan, vamos con todo. Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Él no va a cooperar, le dije. Cree que puede hacer lo que le dé la gana. Siempre ha sido así. Julián sonrió con ironía. Eso juega a nuestro favor. Cuanto más arrogante sea, más fácil será hundirlo. Ahora, te recomiendo que mantengas la calma. Vienen días duros. Vas a recibir llamadas, reproches, amenazas. Pero no respondas nada sin consultarme primero. Salí de su oficina con una carpeta bajo el brazo y una rabia mansa en el pecho. Esa clase de rabia que ya no quema, sino que te da claridad. No pasaron ni 24 horas antes de que llegara la primera llamada. Era mi madre. Adrián, ¿qué estás haciendo? Dijo, sin siquiera saludar. ¿En serio me vas a preguntar eso? Es solo una casa. Espetó. Tú ya tienes donde vivir. No entiendo por qué haces un escándalo por esto. Me quedé en silencio unos segundos. Tenía el teléfono pegado al oído, pero era como si me hablara desde otro planeta. Esa casa no era de ustedes, dije al fin. Me la dejó mi abuela. ¿Lo recuerdas? Esa mujer que ustedes apenas visitaban, a la que ignoraron cuando enfermó. Tu padre creyó que era lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Venderla a escondidas y falsificar mi firma para pagarle vacaciones a Darío? Del otro lado hubo un silencio breve. Luego su voz volvió, esta vez más suave, casi susurrando. Siempre ha sido tan dramático. Y colgué. Porque no tenía sentido. Porque si después de todo lo que había pasado ella aún creía que yo era el problema, entonces no había nada que salvar. Las 72 horas pasaron sin respuesta. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Ni un intento de explicación. Julián se encargó de presentar la demanda. Me explicó que eso era apenas el primer paso, una demanda civil por fraude, más una petición para anular legalmente la venta de la propiedad. Pero mi padre no se quedó quieto. Al día siguiente, apareció el contraataque. Un correo firmado por un abogado que claramente era más amigo que profesional. En él, negaban todas las acusaciones, aseguraban que la venta se había realizado de forma legítima y que cualquier intento de impugnarla sería considerado acoso y difamación. Se lo mostré a Julián, que soltó una carcajada. Esto es excelente, dijo. No tienen pruebas. Si las tuvieran, ya las habrían presentado. Solo están tratando de asustarte. No caigas. Y no caí. Pero tampoco estaba preparado para lo que vino después. Mensajes. Llamadas. Comentarios. Tíos, primos, incluso amigos de la familia comenzaron a escribirme para hacerme entrar en razón. Me decían que era solo una casa, que la familia estaba por encima del dinero, que no debía arruinar todo por un pedazo de tierra. Incluso uno de mis primos, al que no veía desde hacía años, me envió un mensaje diciendo que debería perdonar, porque eso haría a la abuela feliz. Nadie me preguntó cómo me sentía yo. Nadie se detuvo a pensar por qué un hijo demandaría a su padre. Solo vieron la superficie, lo que mi padre les mostró. Porque eso sí, era un maestro en manipular la narrativa. Adrián nos quiere quitar todo. Dice que cometimos fraude. Imagínate. A su propia familia. La única persona que no me escribió fue Darío.
En su lugar, publicó en sus redes sociales una imagen suya en la playa, con el título, "La envidia destruye más familias que el dinero". Casi me da risa. Casi. Porque si alguien vivía financiado por la espalda de otros, era él. Una semana después, Julián me llamó emocionado. Lo tenemos. El informe pericial está listo. Tu firma fue falsificada sin lugar a dudas. Y no solo eso, conseguimos acceso al contrato original. Tu padre dejó una serie de inconsistencias tan torpes que hasta un estudiante de derecho lo notaría. Estamos listos para presentar la denuncia penal. Ese mismo día, entramos oficialmente al terreno del juicio. Por primera vez en mi vida, supe que estaba haciendo lo correcto, aunque todo el mundo dijera lo contrario. Y por fin, después de años de mirar hacia abajo, de fingir que no dolía, de aceptar migajas mientras mi hermano era el favorito, levanté la cabeza. Esto ya no era solo por la casa. Era por mí. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse una camisa sobria y llegué puntual al tribunal, con los documentos en una carpeta, aunque Julián ya tenía todo impreso, ordenado y registrado. No era la clase de abogado que dejaba cabos sueltos. Era más bien como un cirujano en plena disección, preciso, implacable. Y yo, aunque nervioso, me sentía más preparado que nunca. Mi padre estaba allí, sentado al otro lado de la sala, acompañado de su abogado, un hombre desaliñado que parecía más cansado que convencido. Me miró con una mezcla de desprecio y fastidio, como si yo fuera el niño malcriado que no sabe cuándo dejar de llorar. No me saludó. Ni siquiera me sostuvo la mirada. El juez abrió la sesión. Se presentó el caso. Julián tomó la palabra con la seguridad de quien ya ha ganado antes de comenzar. Entregó las pruebas periciales que confirmaban que la firma del contrato no era mía, que había sido falsificada, y que el notario en cuestión tenía antecedentes. El abogado de mi padre, en cambio, tartamudeó. Intentó desviar la atención, hablando de malentendidos familiares, de un acuerdo verbal implícito, de intención de reconciliación. El juez no tragó una sola palabra. Está diciendo que el señor Adrián Salgado autorizó la venta oralmente, pero luego olvidó firmar los documentos legalmente. Así es, su señoría, dijo el abogado, sin mucha convicción. El juez lo miró por encima de las gafas. Y entonces, ¿por qué aparece su firma falsificada en un documento registrado ante notario? Silencio. Pude ver cómo la mandíbula de mi padre se tensaba. Había esperado que esto fuera fácil, que su apellido y su influencia lo sacaran del problema. Pero no lo era. No esta vez. La audiencia concluyó con una orden judicial. Se suspendería cualquier acción posterior sobre la propiedad hasta que se resolviera el caso y se abriría una investigación formal sobre el notario. Al salir, mi padre me interceptó por primera vez desde que esto comenzó. ¿De verdad crees que ganaste algo?, me dijo, con una voz baja, amarga. Estás destruyendo a tu familia por capricho. No, respondí, con calma. La familia se destruyó sola cuando alguien decidió robarle a su hijo para pagarle un yate al otro. Me miró como si hubiera escupido sobre su tumba. Dio media vuelta y se fue. Días después, recibí un mensaje de Darío. Esperaba sarcasmo, burla, otra indirecta de esas que tanto le gustaban. Pero no. Esta vez era un texto directo. ¿Estás feliz? Ahora papá está en problemas. Mamá llora todos los días y yo estoy atrapado en este infierno por tu culpa. Todo por una casa. Leí el mensaje varias veces. No por duda, sino por asombro. El nivel de cinismo era impresionante. No respondí. No valía la pena. El caso se fue tornando cada vez más sólido a nuestro favor. Julián encontró inconsistencias en la transferencia de dinero. Resultaba que, además de falsificar mi firma, mi padre había recibido el pago de la venta en una cuenta alterna, a nombre de una empresa fantasma creada meses antes. Todo un operativo, sí, pero mal ejecutado. Estaba claro, había cometido fraude y había intentado ocultarlo. Pero la historia dio un giro inesperado. Una tarde, Julián me llamó con una noticia que me dejó sin palabras. Los compradores de la casa presentaron una demanda contra tu padre. ¿Qué?, dije, incrédulo. Lo acusan de estafa y daños emocionales. Argumentan que compraron la casa de buena fe, que invirtieron en remodelaciones y que ahora están a punto de perder la propiedad por culpa de una venta ilegal. Me quedé en silencio. Y tienen razón, agregó Julián. Es una situación injusta para ellos también. Pero tú no eres el responsable. Ellos no sabían nada, tú tampoco. El único culpable es Camilo. Camilo. Nunca lo llamaba papá cuando hablaba con Julián. Era su nombre, a secas. El hombre que había cruzado una línea invisible.
La línea que separa el conflicto familiar del crimen. No mucho después, el juez dictó sentencia en el juicio principal. El tribunal reconoció que la venta fue fraudulenta. Declaró nulo el contrato. La propiedad debía ser devuelta a su legítimo heredero, yo. Además, Camilo tendría que pagarme una indemnización por daños y perjuicios. Y como si eso no bastara, los compradores también ganaron su demanda. Mi padre debía devolverles el dinero de la compra más un monto adicional por las reformas y el costo emocional del desalojo. ¿La cifra total? Inmanejable para él. Julián me llamó apenas se publicó el fallo. No puede pagar ni la mitad de lo que debe. Lo único que tiene es su casa. Y adivina qué. La va a tener que vender. Exacto. Irónico, ¿no? Vendió una casa que no era suya para financiar lujos, y ahora tendrá que entregar la suya para reparar los daños que causó. La ironía era tan perfecta que me hizo reír. No de felicidad, ni de burla. Era esa risa extraña, amarga, que uno suelta cuando el universo hace lo suyo. Volví a la casa de la calle Magnolia una semana después. Los compradores estaban empacando. Me miraron con recelo al principio, pero no hubo rencor en sus ojos. Solo resignación. Usted es el verdadero dueño, ¿verdad? Me dijo la mujer. Sí. Bueno, al menos ganaste. Nosotros perdimos todo. Yo también lo perdí por un tiempo. Y entiendo cómo se sienten. Me sorprendí al decirlo, pero era cierto. Mi dolor no invalidaba el de ellos. Todos fuimos víctimas del mismo hombre. Solo queremos que él pague, agregó el esposo. No a ti. A él. Asentí. Y en ese instante, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una especie de alivio. No estaba solo. No era el loco egoísta que mi familia decía. Era simplemente alguien que decidió no dejarse pisotear más. Cuando se marcharon, entré a la casa. La recorrí habitación por habitación. El pasillo. La sala. La cocina con olor a madera vieja. El cuarto de mi abuela, intacto, como si ella fuera a entrar en cualquier momento. Me senté en su mecedora. Y respiré. Respiré como quien vuelve a casa después de una guerra. Me quedé en la mecedora por largo rato, con las manos entrelazadas, observando el polvo danzar en los rayos de luz que entraban por la ventana. Por un momento, no pensé en demandas ni en traiciones. Solo en mi abuela, en su risa suave, en la forma en que preparaba té de manzanilla los domingos, en cómo me llamaba mi valiente Adrián cuando los demás me hacían sentir invisible. Ella fue la única que realmente me vio. Y esta casa era el último testimonio de ese amor. Después de tantos meses de tensión, por fin sentía algo parecido a la paz. No era alegría, ni euforia. Era algo más profundo. Algo que se parecía mucho a la justicia. Pero la historia no terminó ahí. Porque el destino, o lo que sea que se encarga de equilibrar las cosas, todavía tenía cuentas pendientes. Julián me llamó 2 semanas después del fallo. ¿Estás sentado?, me preguntó, con tono casi divertido. Sí, ¿qué pasó? Tu padre intentó transferir su casa a nombre de un tercero para evitar el embargo. Pero no pudo. El juez lo advirtió, lo bloqueó, y ahora está obligado a ponerla a la venta inmediatamente. Solté una carcajada seca. Lo sabía. Y hay más, agregó. Está intentando apelar, pero su abogado renunció. Me quedé en silencio, saboreando el momento. ¿Y mamá? Ella firmó como coautora del contrato falso. Técnicamente, podría enfrentar cargos. Pero el juez fue indulgente, considerando que no firmó los documentos principales. Eso sí, el nombre de ella quedó manchado. No me sorprendió. Mi madre siempre había sido cómplice silenciosa. Callaba, asentía, justificaba. Nunca me pegó, nunca me gritó, pero tampoco me defendió. Y eso, con el tiempo, duele igual. La venta de su casa fue un espectáculo patético. Publicaron el anuncio con un precio por debajo del mercado, urgidos por la presión judicial. Y aún así, ningún comprador serio quería involucrarse en una propiedad con antecedentes de fraude. Finalmente, un fondo inmobiliario la compró por mucho menos de lo que valía. Camilo y mi madre tuvieron que mudarse a un pequeño departamento en la periferia de la ciudad. Nada lujoso, nada elegante. Un sitio sin jardín, sin cochera, sin historia. Supongo que se sentía como un castigo para ellos, aunque para mí no era suficiente. Darío, por su parte, se resistió a enfrentar la realidad. Intentó vivir con ellos por un tiempo, pero el espacio era pequeño y los ánimos estaban rotos. Terminó buscando a un par de amigos para rentar un departamento juntos, algo que jamás había hecho antes. Por primera vez en su vida, tenía que pagar renta, comprar su comida,
lavar su ropa. Y trabajar. Esa palabra le sonaba a tortura. Pero no había otra opción. Un día me lo crucé. Fue casualidad. Yo salía de una librería y él iba pasando por la acera contraria. Nos miramos. Él dudó, pero cruzó. ¿Feliz? Me dijo, sin saludar. Lo lograste. Nos arruinaste a todos. Lo miré sin emoción. Ya no me dolía. Ya no me sorprendía. Era lo único que sabía hacer, culpar a otros. ¿Yo los arruiné? Pregunté. ¿No fue Camilo quien falsificó mi firma? ¿No fuiste tú quien se fue de vacaciones con dinero que no le pertenecía? Era una casa vieja. Era mi casa. El único lugar donde alguna vez me sentí amado. Guardó silencio. Siempre te dolió que yo tuviera las cosas más fáciles, agregó. Sonreí, pero con tristeza. No, Darío. Lo que me dolió fue saber que, mientras yo me esforzaba por ser visto, ustedes me ignoraban. Que nadie, excepto la abuela, creyera en mí. Y que ahora, después de todo lo que pasó, todavía pienses que esto se trata de celos. ¿Y qué se supone que haga ahora? Crecer. Por primera vez en tu vida. Lo vi tragarse el orgullo. Y por un segundo, pareció entenderlo. Pero enseguida bajó la mirada y se fue, murmurando algo que no alcancé a oír. No lo volví a ver desde entonces. En los meses siguientes, organicé la casa. Le devolví su esencia. Replanté las hortensias, restauré los marcos de las ventanas, y mandé a reparar el tejado. No porque pensara vivir allí, sino porque quería honrarla. Clara merecía eso. También empecé a escribir. Al principio solo eran notas sueltas, frases dispersas sobre lo que había vivido. Pero poco a poco se convirtió en un proyecto más grande. Un libro, quizás. Una historia sobre traición, justicia y redención. Tal vez, algún día, alguien la leería y entendería que defender lo que es justo no te hace egoísta. Te hace libre. Una noche, recibí un sobre en mi buzón sin remitente. Dentro había una carta. Era de mi madre. Adrián. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que siento mucho cómo fueron las cosas. Nunca supe cómo ser madre. Siempre me dejé llevar por lo que Camilo decidía, por miedo o por comodidad. No tengo excusas. Solo sé que perdí a mi hijo. Y tal vez eso sea castigo suficiente. Cuida de ti. Y cuida de esa casa. Clara estaría orgullosa de ti. Con vergüenza. Tu madre. La leí 3 veces. No lloré. No me conmoví. Pero tampoco sentí rencor. Solo entendí que, al final, todos habíamos perdido algo. Y que algunas pérdidas son necesarias para construir algo mejor. Hoy vivo en paz. No volví a hablar con ninguno de ellos. No porque guarde odio, sino porque ya no forman parte de mi historia. Mi familia ahora es otra, amigos sinceros, colegas honestos, y los recuerdos de quienes sí me amaron de verdad. La casa de la calle Magnolia sigue en pie, como un monumento silencioso al valor de decir no más. La cuido como se cuida un legado, no por lo material, sino por lo que representa, mi derecho a existir, a ser escuchado, a recuperar lo que me pertenece. Y si algo aprendí de todo esto, es que la familia no se define por la sangre. Se define por el respeto. Y el respeto, yo me lo gané.